no sirve de nada. Y vamos a ver esto por qué. Le voy a invitar a que vaya conmigo a su Biblia y vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Ok? Primera de Corintios 2, 14. Cuando lo tenga me puede decir amén. Ok, dice ahí, porque el hombre natural no acepta o entiende las cosas espirituales porque le son, ¿qué? Locura, porque no las puede comprender, porque han de discernirse por medio del espíritu. Es decir, el hombre natural, el hombre animal, dicen otras versiones, ¿verdad? No puede entender las cosas del espíritu, no se pueden entender por la carne. No se pueden porque pertenecen a dos dimensiones diferentes. ¿Se acuerdan hace unos domingos que hablábamos de al César lo que es del César, verdad? Jesús dice eso, lo que está diciendo es, hay cosas en las que el César no se puede meter, ¿verdad? Ahora quiero hacerles una pregunta antes de comenzar con la clase para ver qué piensan ustedes. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la predicación o en el predicador o en las dos cosas? ¿Ok? Fundamento. ¿Ok? ¿Por qué? Ok. ¿Ok? ¿Ok? A ver, ¿alguien más? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el mensaje, en la predicación? Ok, ¿acá escuchan lo que se dice de este lado? ¿Sí está bien? Ok, ¿alguien más tiene otra? Ok, ok. Ya cuando estás en vivo, ¿verdad? Es el que te dice más o menos por dónde, o por dónde no darle, o por dónde sí darle. Ok, sí también. ¿Alguien más tiene otro concepto? ¿Por qué es importante? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el mensaje, en la predicación? Vamos a comenzar hablando de la unción. Entonces vamos a empezar con un tema o con un concepto abstracto, porque vamos a hablar de la unción, casi como esto. Y cuando hablamos de unción, muchas veces lo relacionamos con aceite, pero vamos a terminar hablando de la persona del Espíritu Santo. El mensajero que no está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Puede ser un buen mensajero, puede ser un buen predicador, pero le va a faltar siempre esa parte de poder que no se consigue a través de los esfuerzos humanos. Y tenemos que entender esto porque la predicación no es, no es el esfuerzo humano de compartir el Evangelio. Es la presencia de Dios fluyendo en el hombre para que éste declare las verdades de Cristo. Entonces, si no está esa presencia, todo lo que digamos puede ser aprendido, puede ser recitado, ¿verdad? Puede estar bien argumentado, pero no va a tener la presencia, el poder real de las cosas que Dios hace. Yo recuerdo una ocasión que estaba con mi papá y estábamos ahí en un terreno, ahí en un lugar y había dos árboles de durazno. Pero en un árbol de durazno casualmente estaba cayendo, había una fuga de agua. Siempre estaba cayendo agua, todo el tiempo está cayendo agua. Y en el otro no, en el otro árbol que estaba un poco más lejos, solamente el agua que le caía de la lluvia. Y entonces se veían los duraznos. El durazno que le cae solo el agua de la lluvia eran duraznos pequeños, ¿sí? Y el árbol de durazno donde había una fuga de agua, los frutos eran duraznos grandotes, eran unos frutotes, ¿verdad? Entonces uno se iba con la emoción y yo los probé y el fruto grande, oh desilusión, sabía pura agua, ¿sí? Pero el fruto pequeño tenía el sabor de la fruta, tenía, ¿verdad? La pulpa, lo que realmente vale la pena de la fruta. Y el mensaje es igual. Si el Espíritu Santo no está en el mensajero, aunque el mensaje esté bonito, aunque esté bien hecho y aunque diga la verdad, sí, nunca va a causar nada en el corazón de quienes lo escuchan. Así que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en el predicador.
Y primero vamos a empezar hablando de la unción. Él lo tiene en su hoja, en el número 1. Dice la dimensión, ¿qué? Sobrenatural de la predicación, la unción. La unción es la dimensión sobrenatural. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué entiende usted por unción? Para usted, ¿qué es la palabra unción? Si yo le digo unción, ¿usted qué entiende? Poder, ¿ok? ¿Qué más? ¿Ok? ¿Ok? La autoridad, ¿ok? Ujú. Ok, hay dos conceptos muy interesantes. Gracias por participar. Hay dos conceptos que acaban de mencionar. Uno es poder y otro es autoridad. Y lo hemos hablado del Nuevo Testamento. La palabra poder, que en el Nuevo Testamento es dunamis o dunamis, que es esta potencia milagrosa, ¿verdad? Que pasan cosas sobrenaturales. Y la autoridad es la exousia, es decir, la autoridad legal para hacer algo. Si tú vas en el carro, ¿verdad? Y te para un policía y el policía se baja y mide así chiquito, ¿verdad? Que nunca están así, pero está chiquitito el policía, chaparrito, chaparrito, y te para, aunque tú estés más grande que él, ¿verdad? Lo respetas. ¿Por qué? Porque tiene una placa, ¿verdad? Y esa placa es una autoridad legal. No es un poder, no es un dunamis, no es que sea más fuerte que tú, pero tiene una autoridad, ¿ok? Entonces ir, eh, vamos a ir viendo este concepto. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que hay una diferencia entre, por ejemplo, el oficio de predicador y cualquier otro oficio? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que el futbolista, si mete goles, y aunque tenga 1000 mujeres, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mientras meta goles, ¿verdad? Que el vendedor, aunque sea bien maldiciento, mientras venda. Pero el predicador no solamente funciona por lo que hace, sino también por cómo vive. ¿Se acuerda que dijimos eso? ¿Verdad? Ahora, hay una diferencia interna también entre un predicador y cualquier otro conferencista, y esa diferencia interna es el agente que afecta la predicación cristiana, que es el Espíritu Santo. Usted se va a encontrar con que el que dice que predica la palabra de Dios depende de estar lleno del Espíritu Santo, porque si no está lleno, a diferencia de otros tipos de conferencistas, a este se le va a notar que no tiene la autoridad de parte de Dios para hacer el trabajo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, en la predicación hay una diferencia natural de la predicación que tiene con todos los discursos que existen, ¿sí? Y esa diferencia es el Espíritu Santo que opera en la persona. Entonces, esa es la parte sobrenatural, el Espíritu Santo en el mensaje. Ahora yo quiero preguntarte esto. La Biblia, pregunta, ¿es un libro vivo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué hace que la Biblia, este libro, que fue impreso en algún punto, o sea, Dios no lo bajó de la tierra como está ahorita? Es decir, este libro fue impreso en alguna parte, ¿verdad? Y fue traducido al español. ¿Qué es lo que hace que este libro esté vivo? ¿A través de él? ¿De qué? A través del Espíritu Santo. Para cualquier persona que no tenga el Espíritu Santo, este libro es un libro como cualquier otro, ¿sí? Es decir, simplemente es un libro. Se hace vivo cuando lo lee un cristiano que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el libro se hace vivo con el Espíritu Santo. Pregunta, bajo esa lógica, ¿qué es lo que hace que una predicación sea viva? El Espíritu Santo, ¿ok? Hay cosas que hacen que una predicación esté bien hecha. Pero hay otra cosa que hace que el mensaje esté vivo. Y esa no la consigues más que realmente teniendo una vida cercana con Dios. Y ese es el Espíritu Santo en tu mensaje. Si cuando hablamos de una predicación viva, yo quiero predicar una predicación que esté viva
Hablamos de una predicación que produzca algo en la vida de las personas, porque lo que está vivo produce cosas. ¿Sí? Un árbol de frutos está vivo, ¿qué va a producir? Frutos, ¿verdad? Ahora te quiero preguntar a ti, tu predicación, ¿qué tiene que producir en la gente? ¿Qué es lo que esperas que produzca? Arrepentimiento. ¿Qué más? Perdón. Confrontación. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más esperas que produzca? Sanidad. Salvación. ¿Qué más? Restauración. Todo eso se puede producir por la predicación. Cuando tú predicas, la persona se confronta y empieza a pensar en su pasado y empieza, ¿verdad? Hay gente que es restaurada, hay gente que es confrontada, que se arrepiente, pero todos llegan a Jesús a través de la fe, ¿verdad? Y son salvos. Entonces, la predicación produce frutos. Cuando usted predica, usted quiere que la predicación produzca cosas. El problema es que si no tenemos el Espíritu Santo, nada puede producir, ¿verdad? Algo en las personas, porque por mí mismo, la pura conferencia no me va a servir de mucho, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo es el agente vivificador de los predicadores y de las personas que reciben un mensaje. Lo que le da vida a la escritura es el Espíritu Santo. Sí, por eso dice Pablo, el hombre animal no puede percibir lo que es del espíritu. Si esas cartas que cayeron, que eran para la iglesia, hubieran caído en manos de un soldado romano, ¿qué hubiera pensado él? Quizá no le hubiera encontrado sentido, ¿verdad? La carta a los Corintios, a lo mejor estuviera dicho, pues está loco, ¿verdad? ¿Quién escribió esto? ¿Por qué? Porque no tiene el Señor. Porque se discierne a través de lo espiritual. Entonces, son cosas que no le competen únicamente a la preparación académica, ni al tiempo de estudio. Pero ahorita vamos a ver la importancia de esto. Pero es necesario que el Espíritu Santo trabaje en el mensaje. Entonces, vamos a sentar ese principio. Tu predicación tiene que estar llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu, si el Espíritu vivifica la palabra cuando la leo, o vivifica a mí a través de la escritura, también vivifica mi predicación. Si sin poder, sin el Espíritu Santo, mi mensaje va a ser entretenido, va a ser un buen discurso, bien preparado, bien esquematizado, ¿verdad? Pero sin el poder para generar cambios en la vida de las personas. Ahora, yo no estoy diciéndole que si usted predicó lleno del Espíritu Santo se convirtieron 1000 y si no predicó lleno del Espíritu Santo no se convirtió ninguno. A veces el fruto no se ve inmediatamente. A veces pasan meses, a veces pasan años. ¿Sí? Hay tierras que son más duras que otras, hay gente más difícil que otra, pero usted siempre tiene que saber que el Espíritu Santo está en usted cuando predica, pero usted debe estar lleno del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de esa diferencia también más adelante. Entonces, en el punto número 2 dice ahí la unción de Dios sobre el mensajero. Entonces, la unción, ustedes dijeron que era poder. José y Dani hablaron del poder y la hermana Rosina habló de la autoridad. Ahora, el concepto de la unción tiene varios significados desde el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de los tiempos de Israel, en la unción, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, vamos a ver distintas aplicaciones. Hoy en día, a la iglesia actual, tú vas y dices, ¿qué es unción? Y pues depende la doctrina, ¿verdad? Las iglesias más conservadoras, las que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, te van a hablar de la unción como el sello del Espíritu en la conversión, ¿verdad? Esas personas te dicen, cuando tú te convertiste, tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo, recibiste el sello del Espíritu, ya está, es todo lo que necesitas, no necesitas nada más, ¿verdad? Entonces, ahora, para los más carismáticos, para los del extremo más carismático, la unción a veces se entiende como algo exclusivo que Dios solamente le da a ciertos varones, ¿verdad? A ciertas personas o ciertas mujeres. Y entonces, como que crea una imagen de cristianos de primera y segunda categoría, ¿sí? Entonces, va a predicar el hermano y llega el hermano, pero no lo tengas en alabanza, ¿verdad? Porque
Él está en su cuarto orando atrás de la iglesia porque tiene que venir ungido. Sí, es decir, solamente hay ciertas personas que pueden hacer eso y solamente hay ciertas personas que tienen la unción. Eso no todos tienen unción, solo unos cuantos. Entonces tenemos como que esta tensión, ¿verdad? Entre los que dicen la unción es recibir el Espíritu Santo y estos otros que dicen la unción es algo selecto para algunas personas. Hay otras personas que no tienen unción y van a vivir sin unción toda su vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice respecto a la unción? Algo que usted va a ver en la Biblia es que Dios escoge para propósitos, ¿sí? La Biblia nos enseña, por ejemplo, que Dios escoge para profetas, para reyes, para apóstoles, ¿sí? Algunos obedecen, otros no obedecen, otros obedecen a la fuerza. ¿De dónde vino la autoridad de Balaam para profetizar? ¿De dónde venía? ¿Con quién hablaba Balaam en la Biblia? Con Dios. ¿Y era buena persona? ¿Y era buen seguidor del Señor? No, era un hombre corrompido, no obediente, ¿verdad? Jonás, ¿quién lo mandó a predicar a Nínive? ¿Quién le dio la autoridad? Dios. Pero al principio, ¿qué hizo? Se negó. Ah, pero Isaías, Señor, límpiame, ¿verdad? Porque soy de labios inmundos. ¿Sí? ¿Ves la diferencia en el entendimiento, en el carácter? Entonces, no parece que todos los que son enviados a hacer algo tengan la misma relación con Dios, a pesar de que todos fueron llamados, ungidos para hacer un trabajo. Porque Saúl fue ungido y se corrompió. Y David fue ungido que aunque falló, supo pedir perdón, pero en general fue un hombre recto, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, la unción, cuando usted va a la Biblia y va al Antiguo Testamento, ve varias aplicaciones. Por ejemplo, el pastor de ovejas tiene sus ovejitas. Salmo 23. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice la Biblia? Con aceite y vino. ¿Le hace sentido eso? Que usted se siente a comer y que alguien llegue y le unja la cabeza. O sea, ¿por qué? Porque la imagen, ¿cómo comienza el pasaje? Jehová es mi pastor. ¿Y por dónde me va a llevar? Por aguas de reposo, ¿verdad? En delicados pastos. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que Él viene conmigo y su vara y su callado me dan aliento. Es una oveja el que está escribiendo. Es una oveja y está hablando de su pastor. Y entonces el pastor viene y le pone a la oveja la unción del aceite. ¿Por qué? Porque la oveja, como está bien peluda, ¿sí? De pronto llegan los animales y le hacen nidos en la cabeza. Y le pican. Y le duele. Llegan los demonillos ahí con los malos pensamientos, ¿verdad? Llegan las dudas, llegan los miedos, ¿sí? Se incrustan ahí, hacen infección, hacen nido. Y algunas veces hasta infecciones peligrosas que pueden causar la muerte. Pero lo que hace el pastor es que unge la cabeza de la oveja y entonces todos los demonios, ¿verdad?, que se le habían subido a la oveja por la cabeza se van en resbaladilla, porque la oveja ya está bien ungida, ¿sí? Es esa protección del pastor para los que son de su redil. Cuando el Señor unge tu cabeza, el Señor te está guardando de tus pensamientos, de todo lo que hay alrededor del mundo, todo lo que se quiere pegar. Sí, de pronto esa unción lo que hace es que se te resbala, ¿verdad? Todo eso, esa contaminación. O quiero preguntarles, ¿quién de ustedes trabaja en lugares santos, allá en sus trabajos, en lugares perfectos, ¿verdad? Donde solamente se habla del Señor. Es como estar en campaña, pero todos los días. ¿Sí es así sus trabajos? ¿Sí son así no, ¿verdad? No es así, se parecen más a Sodoma y Gomorra que a una campaña profética, ¿verdad? Es decir, sabemos cómo están las cosas. Entonces, ¿qué es lo que te protege? Esa unción del Espíritu, ¿sí? Que está constantemente enjuagando tu corazón, tu cabeza, esa protección que requiere el predicador también para predicar. Porque luego a lo mejor el predicador nunca dice malas palabras, pero pues acaba de llegar del trabajo y escuchó quién sabe cuántas veces la misma palabra y lo llega y la repite. O el predicador viene enojado por algo que le pasó y viene y saca, ¿verdad? Esa furia de donde viene con las ovejas. El predicador tiene que llegar ungido, ¿sí? Protegido. Y eso es el trabajo que hace el Espíritu Santo en su vida personal. Ahora,
hay otro concepto de la unción. Y ahí donde estamos viendo, ustedes tienen pasajes, no podemos leerlos todos, pero podemos ir leyendo algunos. El segundo punto es que la falta de unción también se ve como un símbolo de castigo o de qué, o de indiferencia de Dios. ¿Sí están en su ojo o están perdidos por ahí? Ok, donde dice la unción en la Biblia en negrito, estamos avanzando, es como la bueno, ustedes tienen como diferente ahí. Ok, entonces ahí, ¿verdad? Dice ahí, la falta de unción también en la Biblia es un símbolo de castigo o de indiferencia de parte de Dios. En Joel, en Deuteronomio, en Miqueas. ¿Y qué le dice Pablo a la iglesia? Por como ustedes están viviendo, por como ustedes celebran la cena de egoístas, por eso en su iglesia hay muchos enfermos y muchos incluso hasta ya están durmiendo. ¿Sí? Es decir, por cómo están portándose y por cómo están viviendo, en su iglesia dejó de haber sanidades. En su iglesia dejó de haber milagros. En su iglesia reinó la enfermedad y la muerte. ¿Por qué? Porque aunque Dios los ama, ¿verdad? Los está dejando para ver si reaccionan. Esta falta de unción como símbolo de castigo o de indiferencia, ¿verdad? Cuando de pronto falta esta unción, es que algo está faltándonos con el Señor. ¿Sí? Y luego dice ahí, el tercer punto, la unción también es el ungimiento, ¿para qué? Para un trabajo específico. Y ahí tiene que ver con la autoridad. A David se le unge para ser rey. Y aunque no a todos les cae aceite literalmente, sí Dios da autoridad a ciertas personas para hacer ciertos trabajos. Y aunque no tengan el mismo trabajo, viene de la misma autoridad que es de Dios. Sí, porque aunque Moisés y David tenían trabajos diferentes, ¿verdad? Aunque similares, pero diferentes, y Ezequiel tenía un trabajo diferente al de Samuel, ¿verdad? A pesar de que les tocó tiempos diferentes y fueron recibidos de forma distinta, el que les daba la autoridad era el mismo. Entonces, unción no significa que uno sí pueda hacer milagros porque tiene unción. Unción significa tiene la autoridad para hacer aquello que Dios le llamó a hacer. Tiene la unción, tiene el permiso legal de Dios para hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces, esta unción del Espíritu, hay cosas que le corresponden a los cristianos. ¿A quiénes están llamados a ser discípulos? ¿Quiénes? Todos los cristianos, todos los creyentes. El Señor lo dijo, ¿sí? Ahora, este no es un llamado para el mundo, ¿verdad que no? Porque ellos no tienen esa unción para ser discípulos. Eso es algo a lo que tú estás llamado. Tú estás llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Tú estás llamado a ganar almas, a ser discípulos, ¿verdad? A bautizar, a llevar a las personas al regazo de Dios. Pero el mundo no está ungido para eso. El mundo no está llamado a eso. Entonces, hay autoridad que ciertas personas tienen. Los cristianos tienen la autoridad del Señor para cumplir la gran comisión. Ahora, ¿y hay llamados o no hay llamados? Sí, seguramente hay llamados. La Biblia habla de dones y habla de ministerios y cómo no todos hacen lo mismo. Pero el espíritu que está en ellos tiene que ser el mismo, porque es el mismo. Aunque uno sea para ser policía y otro sea para ser juez y otro sea para hacer cualquier otra cosa, el sello tiene que venir del mismo Dios. ¿Sí? Aunque unos sean pastores, otros, ¿verdad?, tengan otras cosas que hacer, aunque unos hagan cosas en la iglesia, unos sean líderes de célula, otros sean ujieres, y aunque otros estén en alabanza, y aunque otros sean predicadores en otras iglesias que los invitan a predicar, la unción tiene que venir de la misma fuente, del mismo patrón, que es el Señor. Ok, y es protección y es autoridad. Y también, por lo que vemos en el Antiguo Testamento, la falta de esa autoridad que de pronto se manifiesta en ciertas personas, es porque cuando estaban haciendo el trabajo, se olvidaron de Dios y entonces el Señor mismo les seca un poco, es indiferente, para que vean que solos no pueden avanzar. ¿Ok? Entonces,
nosotros como predicadores requerimos unción, la unción del Espíritu Santo. Hoy en día, por ejemplo, Santiago 5:14 nos dice que oremos unos por otros también. ¿Cómo? Ungiéndonos. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, porque esta carta, y se los había mencionado antes, a partir de la próxima semana lo vamos a empezar a ver. Las cartas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, hay unas que tienen forma de carta personal o más privada, y hay otras que tienen una forma más general. Santiago es una carta muy general, fue pensada para toda la iglesia. Cuando Santiago escribe esa carta, fue escrita pensando en todos, no en una iglesia o en dos iglesias. Sí, así que este tipo de pasajes nos sirven a todos los creyentes. Es muy claro en la validez de lo que hacemos. Sí, por eso nosotros podemos orar por enfermos usando aceite como un símbolo o como una señal de algo más grande que ya está en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a hablar ahora del empoderamiento del predicador. ¿Cómo? Ok, yo sé que necesito la unción. ¿Ya la tengo porque soy cristiano? ¿O hay otra cosa que necesito? ¿O por qué? O sea, ¿o qué tengo que hacer? Ya porque soy cristiano tengo el Espíritu Santo, ¿ya con eso tengo? ¿O tengo que pasar por otra cosa? ¿O tiene que haber algo más? ¿Sí? ¿Cómo es que, si los dos predicadores son cristianos, cómo es que uno parece ser que Dios lo usa más y el otro, ¿verdad? Parece ser que no sabe ni qué está diciendo. ¿Ok? La búsqueda, traemos la idea. Si estamos cerca del Señor, el Señor nos habla más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el orden de la unción. ¿Alguien se acuerda de este pasaje cuando Elías eh, retó a los profetas de Baal? ¿No? ¿Recuerdan cómo los profetas, Elías dijo, bueno, cada quien ponga su altar, cada quien va a poner su altar, ¿verdad? Y el Dios que baje y prenda fuego, ese es el Dios que es verdadero. ¿Se acuerdan? Y entonces altares, Elías hizo su altar, los profetas de Baal también, y lloraban y se rasgaban y no pasó nada, ¿verdad? Y Elías hasta puso agua en el altar y todo. Y dice la Biblia que lamió el agua del altar. Ok, si usted lee ese pasaje en Primera de Reyes 18, ahí en su casa, usted se va a encontrar con esto. Elías, primero, pone un altar, prepara la madera, ¿verdad? Tiene que matar al buey, tiene que cortar en pedazos al animal y tiene que cargar todas las piezas y ponerla encima de la madera. Y Elías tiene que orar para que descienda el fuego e incluso echándole agua al altar. Y entonces, cuando Elías hace todas estas cosas, ¿qué pasa? El fuego desciende. Es decir, Dios no trabaja con gente perezosa. ¿Se da cuenta cuál es el orden? Elías va y prepara el altar, corta la madera, ¿sí? Prepara la madera, prepara el animal, todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Hace todo que quede perfectamente bien hecho y hasta se encarga de poner agua todavía, ¿sí? Es decir, primero el trabajo y entonces viene la unción del Espíritu Santo que respalda el trabajo del profeta. Elías no dijo, Señor, desciende, ¿verdad? Y hace el altar de una vez, si tú tienes el poder. De una vez construyelo, ¿verdad? De una vez que el altar se levante solo y tú también de paso también haz el fuego. ¿Sí? Porque ¿qué es más difícil? ¿Hacer un altar de madera o descender fuego del cielo? El fuego del cielo es más difícil, ¿verdad? Si el Espíritu Santo va a hacer eso, ¿por qué mejor también de una vez no hace el altar? No, es que eso le toca al profeta. Eso le toca al que cree en Dios. Entonces, ¿cuál es tu trabajo como predicador? Preparar el altar. Ir a la Biblia, leer con cuidado, ¿sí? Investigar, dejar que el Señor te hable, preparar todo. Tú vas a llegar aquí a predicar con el altar hecho. Y tú sabes, porque sabes quién es tu Dios, que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu va a descender sobre ese altar que va a ser tu predicación. ¿Sí? Entonces, pero es en ese orden. También, en Éxodo 40, Moisés hace el tabernáculo. Si tú lees las medidas del tabernáculo y póngale aquí, póngale allá, ¿verdad? Y las decoraciones, las medidas, todo eso. Primero se hace eso
Y entonces el Espíritu Santo, la presencia de Dios dice, bueno, entonces el lugar ya es digno para que yo meta mi gloria en ese lugar, ¿verdad? Y entonces entra la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no la metes a cualquier parte, ¿sí? No es a cualquier lugar. Cuando los hombres se casan, en sus posibilidades procuran, ¿verdad? Darle lo mejor a sus familias, ¿sí? Si tú sabes que te completas dos lugares, pero uno está muy feo y el otro está bonito, ¿dónde te vas? Al bonito, porque lo completas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos meter al Espíritu Santo en una predicación que para empezar ni está bien hecha, a la que no se le dedicó tiempo, a la que no se le cuidó lo que estábamos haciendo y quizá ni nos cuidamos nosotros tampoco en nuestra vida en la semana? ¿Por qué queremos meter al Espíritu Santo a ese lugar? ¿Sí? Si el Espíritu Santo debería de estar siempre en el mejor lugar. Entonces tú prepara tu mejor altar, prepara tu mejor mensaje, haz el trabajo lo mejor que puedas y entonces el Espíritu Santo va a descender sobre tu predicación. De esa forma podemos entender la unción, ¿sí? Como algo que desciende sobre la predicación del predicador, que es la autoridad del Espíritu Santo para predicar desde un púlpito, ¿sí? Cuando tú estás predicando. La preparación del predicador y la unción del Espíritu Santo no son alternativas diferentes que tú puedes tomar a ver cuál te gusta más, sino que son complementarias y ambas son necesarias. Porque entonces tenemos aquí a los muertos vivientes que predican muy acomodadamente, a todo lo hacen muy bien, todo lo organizan bien, pero no tienen la presencia de Dios. Ni siquiera oraron, ni siquiera se preocupan por el Espíritu Santo, ellos simplemente vienen a dar su mensaje, lo que estudiaron y la doctrina, ¿sí? Pero están estos otros que quieren que el Señor fluya nada más y entonces no preparan nada, ¿verdad? Van a abrir su Biblia y que el Espíritu Santo hable por ellos, ¿sí? Entonces, como si fueran dos caminos, ¿cuál camino quiero escoger? ¿El camino de no tener el Espíritu pero ser estudioso o el camino de tener el Espíritu y no estudiar? Necesitan las dos cosas, ¿sí? Ambas son necesarias. El Espíritu va a descender, va a llenar el lugar en el que estás, y digo descender entendiendo que el Espíritu está en nosotros, si nosotros hacemos nuestro trabajo correctamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una expectativa real de que el Espíritu opere en la gente. Ahora, la manifestación en el mensajero. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en el mensajero? Porque vamos a dejar un punto claro y lo vamos a hacer un poco más adelante. Aunque todos son cristianos y tienen el Espíritu Santo, la Biblia, el libro de los Hechos, habla de personas llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Y específicamente, y lo repite varias veces, incluso sobre la misma persona, y es por una razón, ¿sí? Entonces vamos a pensar en el Antiguo Testamento, los profetas. ¿Cómo era en ese entonces? El Espíritu Santo descendía, los llenaba y ellos profetizaban o hacían algo, ¿verdad? Era algo, digamos que momentáneo. En Números 11, los ancianos profetizan. En 1 Samuel 10, Saúl también profetiza, ¿verdad? En 2 Crónicas 24, el Espíritu de Dios viene sobre Zacarías. En 1 Samuel 6:13 dice la Biblia que el Espíritu permaneció en David, es decir, permaneció para que David pueda hacer su trabajo. Una recepción del Espíritu para poner la vida humana al servicio de Dios. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Para profetizar, para liderar, un ejército para liberar, ¿sí? Así pasaba con Sansón también. Venía el Espíritu sobre él y entonces sí, le daba a todos los filisteos con una sola mano. Entonces, esto era la unción, la llenura del Espíritu Santo. Ahora brincamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con algo que es obligatorio para nosotros. Vamos a Hechos 1. ¿Sí? Hechos 1, versículo 8. Si alguien tiene dudas o cree que voy muy rápido, me lo puede decir, ¿ok? Hechos 1, versículo 8. ¿Alguien lo quiere leer?
Ok, Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a recibir poder cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. Pero fíjate cómo dice sobre ustedes, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo. Fíjate esto, los discípulos caminaron con Jesús mínimo 3 años, ¿sí? Oyeron todos los discursos de Jesús. Ellos estaban en campaña todo el tiempo. Vieron todos los milagros de Jesús, ¿sí? Es más, hubo 3 que vieron la transfiguración de Jesús. Tuvieron comunión con Jesús, comían con Jesús, ¿verdad? Lo vieron resucitado. Con todo esto, cualquier persona pensaría, ya están listos. O sea, ya que se vayan, ¿verdad? A predicar. Pero a pesar de todo el conocimiento y experiencia que tenían, el Señor le está diciendo, todavía no están listos, espérense a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces van a poder ser testigos hasta lo último de la tierra. Si ustedes salen sin el Espíritu, van a ser testigos a la manzana en la que viven. Pero si ustedes reciben el poder del Espíritu Santo, van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Hay un agente que potencializa al predicador y es el Espíritu Santo. Y es la parte más importante, porque de nada sirve lo primero, que lo tienes que hacer, el preparar, el mejorar tus técnicas, si no tienes lo segundo, que es lo más importante, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ungiendo tu vida constantemente, siendo lleno del Espíritu Santo para poder predicar con poder. Ahora, también el Espíritu Santo, y no vamos a considerar la llenura del Espíritu como algo de una sola vez, sino como algo que se tiene que renovar constantemente en tu vida. Hay denominaciones que dicen, yo no necesito una experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya me convertí, ya recibí el Espíritu, es todo lo que necesito. Pero realmente yo como creyente, yo quiero muchas experiencias con el Espíritu Santo. Y espero que tú también, ¿sí? Porque el Espíritu Santo va a querer hacer cosas contigo en tu intimidad, en tu vida privada, todo el tiempo, ¿sí? Es como una relación más profunda. Entonces podemos ver al Espíritu como dos cosas en nuestra vida cristiana y van a afectar mi forma de predicar. El Espíritu como experiencia y el Espíritu Santo como persona. Y si yo comprendo estas dos cosas, voy a poder realmente ser un predicador con la autoridad del Señor para predicar el Evangelio y hablar las cosas también que nos dice la Biblia en fe, ¿verdad? ¿Cómo es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú le hablas a muertos esperando que resuciten, ¿sí? Por el mensaje. Muertos espirituales. Tú le hablas a gente que no tiene al Señor, que no tiene a Cristo, y tú estás consciente que ellos van a resucitar. Y cuando eso pase, se te va a quitar todo el deseo de que necesariamente Dios tiene que traer gente preparada. Que si un día el Señor trae gente preparada, gloria a Dios. Pero se te va a quitar esa hambre de gente preparada, porque tu fe te va a llevar a resucitar muertos y prepararlos, ¿sí? Es decir, resucitar muertos espirituales, gente no creyente, gente no cristiana, para prepararlos en la fe. Entonces, fíjate bien, vamos a Hechos 2. Vamos a hablar del Espíritu como experiencia. Dice ahí, ¿qué dice ahí? ¿Alguien?
Ok, les voy a hacer una pregunta. Antes de ese momento, los que estaban ahí esperando, ¿ya eran convertidos o todavía no eran convertidos? Ya eran convertidos. Es decir, ¿el Espíritu Santo ya estaba en ellos o todavía no? ¿Sí? A ver, ¿qué dice Juan 20? ¿Alguien ha leído Juan 20? Lo que están viendo en Hechos 2 es el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero si no eran cristianos, ¿cómo estaban esperando la promesa del Señor con fe? ¿Cómo es que estaban unánimes juntos? ¿Cómo es que Juan ya se había parado para poner un nuevo apóstol si no eran cristianos? ¿Cómo hicieron todo eso sin el Espíritu Santo? En Juan 20, el Señor les dice a los discípulos, así como el Padre me envió, yo los envío, reciban el Espíritu Santo, dice la Biblia, y sopló sobre ellos. Gente convertida ya era, pero todavía no experimentaban ese derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Por eso usted tiene que buscar con mucho anhelo la presencia de Dios, porque con ser cristiano no basta. Por eso, y perdón que lo diga, pero aquí hay confianza, ¿verdad? ¿Sí? Por eso cuando estas denominaciones dicen, yo no necesito experiencias con el Espíritu Santo, el bautismo es la conversión, por eso usted los ve, que a veces hasta viven en pecado, ¿verdad? Batallando con las mismas cosas. Sí, muy estructurados, pero pareciera que falta algo, ¿verdad? Que haga que realmente los muertos resuciten. Y es eso, es ese desbordamiento que no están buscando de la presencia de Dios sobre sus vidas. Usted puede ser cristiano, sí. Los cristianos tienen el Espíritu Santo todos, pero el Señor reconoce, estos necesitan no nada más tener el Espíritu, necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Es decir, tener esta experiencia de llenura, de manifestación de poder. Por eso dice la Biblia, cuando usted lee este relato, en el verso 4, es un relato violento. O sea, el Espíritu Santo llegó como un viento recio, sí, y azotó sobre ellos, cayó sobre ellos, ¿verdad? De una forma violenta. Ellos realmente fue algo que seguramente para ellos fue hasta visible lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, estos mismos cristianos, fíjense bien, estos mismos cristianos, vamos al capítulo 4, ahí en Hechos. Vaya conmigo para que vea que no le digo mentiras. Hechos 4:23. Aquí se habla de cómo Pedro y Juan habían estado presos, fueron liberados, ¿verdad? Por predicar. Y dice ahí el verso 23. Y cuando fueron liberados, vinieron a sus hermanos y les contaron todo cuanto habían sido los sacerdotes y los ancianos. ¿Qué dice el verso 24? Y ellos, habiendo oído, alzaron ánimo en la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de la luz ciego dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas? Ok. Luego fíjese bien lo que dice el verso 30. Mientras tu mano está extendida para hacer sanidades, portentos y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y verso 31, ¿qué dice? Ah, espérate. ¿Quiénes? Los que ya habían. ¿Cuándo? En Hechos 2. Ah, o sea, se vale repetir. Los mismos creyentes que ya habían sido llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, ahora en Hechos 4, están enfrentando la misma situación. Y es más, por eso la Biblia dice que hasta el lugar tembló. ¿Sí? No está repitiendo, no está diciendo que siguen llenos de aquella vez, sino que este es un evento diferente, ¿verdad? Nuevo, que viene cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel. ¿Sí? Entonces, sería redundante que el pasaje nos estuviera mencionando personas que ya estaban llenas y repitiéndonos lo mismo. Nos está hablando de eventos diferentes.
¿sí? Entonces nosotros vemos que en este bautismo, esta llenura del Espíritu Santo, esta experiencia con el Señor, es capacitar también al creyente para dar testimonio de Cristo, su salvación y su poder. Por eso, amado, usted no va a poder dejar su pecado. Una cosa es la justificación, la santidad por nombre. El Señor, cuando usted llegó a Cristo, el Señor te dijo, ya no eres más alguien de la calle, ya tienes familia, tienes apellido, ¿verdad? Aquí están las ropas, ya eres de los míos, estás justificado, ya eres santo, eres apartado. Pero entonces viene la otra dimensión, que es la santidad progresiva, la que se camina todos los días. ¿Sí? La del cristiano que tiene que también luchar con las tentaciones y no apartarse del Señor. ¿Cómo lo va a hacer si no es con la llenura del Espíritu Santo constantemente? Si no es con la unción, como vimos de las ovejas, constantemente en su vida. Necesita una relación íntima con Dios. Y si no tiene esa relación íntima, no nada más porque se le puso el sello, ¿verdad? Ya va a decir, no, pues ya le hice con eso para todo el tiempo. No le va a bastar. ¿Sí? Necesita más, necesita conocer más al Señor. Entonces, esta llenura que vemos en Hechos, porque en Hechos 2 son llenos, ¿y qué pasa? Predican. En Hechos 4 sale Pablo de la cárcel, Pedro de la cárcel y Juan, ¿y qué pasa? Son llenos del Espíritu Santo todos y empiezan a profetizar. Cuando hay algo que hacer, cuando hay trabajo que hacer y la iglesia se dispone, cuando preparas el altar, entonces el Espíritu Santo llena a las personas. Lo que no se vale es que creamos que estar lleno del Espíritu Santo nada más es llorar o nada más es temblar. Y yo no tengo problema con eso. Cuando estamos orando, si usted quiere llorar y temblar, hágalo. Es libre de hacerlo cuando estamos orando. Es libre de hacerlo y en la alabanza también. Pero la llenura de la que estoy hablando, de la que nos habla la palabra, sobre todo, es esta del cristiano que está activo haciendo algo y necesita la capacitación del Señor. ¿Sí? Por eso le digo, Dios no trabaja con la gente perezosa. Cuando la iglesia no está haciendo nada, ¿para qué quiere la pregunta? ¿Para qué la quiere? ¿Verdad? A veces me han pedido mis hijos dinero. Ya saben que es dinero, ¿verdad? Mis hijos ya, Victoria tiene 9, Adrián tiene 7. Y yo les digo, ¿para qué quieres dinero? O sea, tú no trabajas, tú no tienes que pagar nada, tú no tienes ninguna responsabilidad, nada que hacer. A ti no te doy dinero porque no lo necesitas. No hay razones para que tú lo... Entonces tú quieres la llenura del Espíritu. La pregunta es, ¿para qué? ¿Quieres la unción? ¿Para qué? ¿Para predicar? ¿Para orar por enfermos? ¿O para decir que la tengo? ¿Verdad? ¿Para qué la quieres? Fíjate bien, vamos a otro ejemplo. Los diáconos, Hechos 6. Ahí estamos en Hechos, quédate conmigo en Hechos. Hechos 6. Versículo 3. ¿Qué dice ahí? Ok. Los apóstoles están predicando, entonces, y hay un asunto ahí con las mujeres, dice la Biblia los griegos, que son realmente judíos, pero de la diáspora. Y entonces, hay un asunto cultural ahí. Y entonces los apóstoles dicen, nosotros no podemos estarle sirviendo de comer a las viudas de la diáspora y dejar de predicar. Vamos a enfocarnos en predicar. Pero vamos a llamar a hombres o a personas para que hagan ese trabajo. Pero estas personas no pueden ser cualquier persona. O sea, la iglesia está grande, hay gente en la iglesia. Vamos a buscar, fíjate los requisitos. Busquen a varones que tengan buen testimonio. Ok, porque no todos tienen buen testimonio. Aunque todos son cristianos, hay unos que batallan más que otros, ¿verdad? Y luego dice, ah, ok, ¿se da cuenta cómo esta llenura no todos la experimentan? Ni la están viviendo todos. Porque esto no sería un requisito si todos los cristianos estuvieran igual. Si el bautismo del Espíritu fuera nada más la conversión, ¿para qué dice la Biblia que estos varones tienen que estar llenos del Espíritu Santo? Si están convertidos, están llenos, bajo esa lógica. Pero no es así, ¿verdad? Aunque todos son cristianos y todos son creyentes y recibieron el Espíritu Santo,
sí se reconoce que hay unos que están llenos del Espíritu Santo. Hay personas apegadas al Señor y hay personas que no lo están todavía. ¿Sí? Entonces, esto no es cierto de todos, no es que todos estén llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso seleccionan personas. Y entre ellos, ¿quién estaba? Esteban, ¿sí? A Esteban lo escogen, ¿por qué? Porque tiene buen testimonio y porque está, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y lo escogen. Y luego dice el capítulo 7, verso 55. Cuando Esteban es lapidado. ¿Qué dice el verso 55? ¿Por qué Lucas vuelve a decir lleno del Espíritu Santo? Porque en ese momento Esteban experimentó otra vez una experiencia con el Espíritu Santo que lo llevó a una visión antes de morir. Suficiente para que él pueda pedir al Señor que no le tome en cuenta los pecados a quienes lo apedrean. Es que Esteban ya era lleno del Espíritu Santo y la Biblia lo dice para que sepas que estaba lleno, sí, pero la Biblia no está repitiendo que es de buen testimonio. No está repitiendo todas las otras cosas que Esteban ya era. Específicamente dice lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tuvo esa otra experiencia con el Espíritu Santo. No es que te vacíes, sino que aunque estás siempre lleno del Señor, porque siempre estás cerca del Señor, siempre estás orando, siempre estás buscando al Señor, hay momentos cruciales en la vida del cristiano que necesitas esa potencialización del espíritu, pero nunca van a pasarte sentado en el sofá. Solamente van a pasar casi casi cuando estás en peligro, cuando estás predicando, cuando estás haciendo algo que te saca de la comodidad humana, ¿verdad? Es decir, muchos de ustedes cuando vengan a predicar al frente, aunque haya 20 o haya 30, van a sentir que están contra un monstruo de 3 cabezas, ¿verdad? Y se van a hacer chiquitos, ¿verdad? Y van a sentir que el monstruo se los come. Y entonces van a requerir esa experiencia del Espíritu Santo, que va a venir sobre ustedes con lo que ustedes, con el altar que ya prepararon. Y entonces el fuego del cielo, el Espíritu Santo, que ya está en ustedes, pero que los va a revestir de poder, los va a hacer predicar con una autoridad y con una fe que ustedes no sabían que tenían. Sí, porque ustedes cada vez que lo intentaban en el baño se daban cuenta que se trababan. Pero casualmente acá de pronto se ponen enfrente de la situación peligrosa y entonces sale la sabiduría que ustedes ni sabían que tenían. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor. Por eso la predicación va más allá de la preparación intelectual que se requiere, y vuelvo a decirlo, se requiere, pero tiene que ver con lo espiritual y lo eterno, ¿sí? Y esto también es lo que hace que la gente se convierta, amado. Nuestra predicación se hace efectiva con la gente también a través de la llenura del Espíritu. Y fíjese, y cuando digo se hace efectiva, no me refiero a que a la fuerza la gente viene a la iglesia. A veces ser efectivos hace que la gente se dé cuenta de su pecado y ya no quiera volver a hablar. Pero ahí quedó la semilla. ¿Por qué? Porque la palabra que se le predicó no nada más entró suave, suave, entró en potencia del Espíritu. Fue una flecha que entró directo al corazón. Sí. Sin el Espíritu Santo es pura repetición de cosas, ¿verdad? Puros consejos de abuelito, puros. Pero cuando viene el Espíritu Santo, penetra el corazón de la gente. Y entonces vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, y no quiero abusar de tu tiempo, pero a Pablo, en Hechos 13 tú lo puedes leer, en Hechos 13:9, a Pablo también le pasa, ¿sí? Y no es redundancia. El escritor Lucas está describiendo, ¿sí?, lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa con la doctrina de hoy? La que se está poniendo de moda hoy. La doctrina que se está poniendo de moda hoy y la que están enseñando en las, en las universidades teológicas es la doctrina paulina. Es Pablo. La iglesia reformada, la iglesia que niega los dones del Espíritu vigentes, se centra en Pablo. Su doctrina es paulina. Pablo, 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 Pablo. ¿Eh? La doctrina pentecostal tiene una visión, aunque creemos en toda la Biblia, pero tiene un énfasis en
los evangelios y en Hechos y en Apocalipsis. Entonces, ¿quién escribe el libro de los Hechos? Lucas, el mismo que escribe el Evangelio de Lucas. ¿Quién es el autor que escribió más contenido en el Nuevo Testamento? Lucas, más que Pablo incluso. Lucas, por el tamaño de los libros, es el escritor que escribió más contenido en el Nuevo Testamento. Entonces, la doctrina de Lucas, lo que está en Lucas y en Hechos, ¿sí? Tienes que tomarla en cuenta. No te enfoques solamente en una parte, sino que busca el evangelio completo, que incluye el empoderamiento del creyente, el real empoderamiento del creyente a través de estas experiencias con el Señor que te va a dar día a día. Yo no sé, a lo mejor yo me veo más ignorante por decirlo, pero yo necesito las experiencias con el Espíritu Santo. Yo necesito, ¿sí? Sé que el Espíritu Santo está conmigo. Jesús lo dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo necesito también tener esas experiencias con el Señor, ¿sí? Y son muestras de poder. Ahora, denme 10 minutos. ¿Me dan 10 minutos más? Ok. Ahora vamos a hablar del Espíritu como persona, porque ya hablamos como experiencia. Ya dijo que sí, a los demás no dijeron nada. Como persona. Hablamos del Espíritu como experiencia. Ahora vamos a hablar del Espíritu como persona. ¿Por qué? Hay un peligro. Hay un peligro que a veces que usted tiene que encender su alarma. Si yo le digo lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? De pronto nosotros nos da la idea como, como un líquido, ¿verdad? O sea, y lo empezamos a entender como cuánto aceite espiritual tengo, ¿verdad? Como si el Espíritu Santo fuera un líquido. Y entonces estamos como que en una orilla en la que podemos empezar a ver al Espíritu Santo como una cosa y no como una persona. No es que haya personas que están llenos al 40% y otros llenos al 60% y otros llenos al 70%, porque el Espíritu Santo no es una esencia, ¿sí? Sino que es una persona. Hay creyentes que conviven con el Espíritu Santo, están cercanos al Espíritu Santo y tienen también estas experiencias con el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo, y hay creyentes que aunque tienen el Espíritu en sus vidas, nunca se manifiesta, ¿verdad? Y pronto quizás hasta abandonen la fe. Entonces tenemos que pensar en el Espíritu Santo como una persona. Cuídate de no pensar en él como una cosa, como un líquido, ¿sí? Como un aceite nada más. Es un símbolo del Espíritu, pero va más allá de eso. Entonces, tu vida de oración o tu vida de distracción, tu vida de santidad o tu vida de pecado, tu vida de apego a Dios o tu vida de alejamiento, va a influir forzosamente cómo el Espíritu se manifiesta en tu vida, ¿sí? Porque hoy en día también está mucho esta onda, ¿verdad? Del no juzgar y la supergracia, ¿sí? Que el Señor a todos los va a salvar al final del día, al final de cuentas. Y entonces también está este concepto de, no importa que esté en pecado, ¿verdad? Que siga sirviendo a Dios. Y no es que no pueda equivocarse, pero si tú eres una persona que tiene problemas inmorales, obviamente no esperes que eso no afecte tu predicación. La va a afectar. Si eres un hombre casado que tiene otra mujer, obviamente, y tú quieres predicar, no esperes, ¿verdad?, que el Espíritu Santo respalde la predicación. Entonces, hay gente, sí, es muy simple, hay gente unida al Señor y hay gente que no está unida al Señor. Hay gente que ora, hay gente que no ora, hay gente que busca a Dios, hay gente que no busca a Dios. Hay gente que lee la palabra, en cualquier momento que tiene libre, busca la palabra, y hay gente que no lo hace en toda la semana. Sí, hay gente hay gente que sí, gente que no, y ahí se va a ver tu preparación. Ahí se va a ver si el Espíritu te respalda o no, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es una persona que convive con nosotros, que está en nosotros. Como lo hemos dicho, está esta doble dimensión, el Espíritu en mí y el Espíritu alrededor de mí. El Espíritu en cada corazón del creyente y el Espíritu paseándose en la iglesia, en el servicio. Imagínate que todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tan fácil sería ver manifestaciones de poder en una reunión dominical? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se manifestaría en nosotros? Sí. Ahora, y hay cosas
que tú como cristiano tienes que saber que también son tu campo de batalla. ¿Tenemos confianza? ¿Sí? ¿Les ha pasado que llegan el domingo en la mañana y sienten una pesadez y a veces no saben ni por qué cuando entran al lugar? ¿Les ha pasado o no? O nada más a mí me pasa. ¿Nunca les ha pasado? Que hay algo, dices tú, ¿qué pasó aquí? Pasó el viernes a las mujeres de la campaña. El sábado ya no pasó. Como si algo hubiera limpiado el aire, ¿verdad? Y el domingo otra vez, ¿verdad? ¿Cómo les digo esto? Ya empecé. Mire, quiero que vean ese cuadro de allá. Hay un cuadro acá, hay cuadros allá, había otro aquí, pero cada domingo lo quitamos. Ese no lo quitamos porque está muy alto y se puede romper. Aquí hay gente que se congrega con no sabes tú qué tipo de testimonios. Y es como te ha pasado cuando vas en la tienda y luego alguien no se bañó y deja un aroma, ¿verdad? En el pasillo, ¿sí? Y tú lo notas. Espiritualmente pasa algo parecido. Y este es tu campo de batalla también. ¿Cómo vas a hacer para que en un lugar donde de pronto vemos este tipo de religiosidad se manifieste el Espíritu Santo? ¿Cómo le vas a hacer? Necesitas venir bien pilas, lleno del Señor. Samuel, el profeta Samuel, es el ejemplo más claro de que el ambiente no determina el crecimiento de una persona. Porque Adán y Eva tenían todo para obedecer al Señor. Estaban en el paraíso, bueno, en el Edén, tenían todo y pecaron. Samuel tenía todo para fracasar, porque el sacerdote, y los hijos del sacerdote también, y todos en el templo también, pero Samuel creció recto delante de Dios. Tanto así que cuando terminó su carrera, se presenta delante del pueblo y les dice al pueblo, díganme si en algo les he fallado, o si he robado, o si algo he hecho que está mal, y dijeron todos, no tenemos nada malo que decir de ti. Una carrera ministerial impecable, ¿verdad? De ese hombre. Entonces, lo que quiero decirte es que el Señor también trabaja con nosotros a través de este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué a veces el cristiano va al trabajo y se corrompe? Porque no aguanta. ¿Por qué? Porque no está ungido. ¿Por qué no está ungido? Porque no convive con el Señor. Come el domingo y se va, ¿verdad? Y ya cree que con eso la va a hacer toda la semana. Y no. Entonces, si tú quieres predicar, si tú quieres hablar de Dios a la gente, si tú quieres agarrar la Biblia y convertir a las personas, necesitas el apego al Espíritu Santo. Y entonces, en todas en todos los ambientes favorables o desfavorables, se va a notar la presencia de Dios que está en ti. Va a ser más fuerte lo que está en ti que lo que está alrededor. Porque en este pueblo, amado, se maneja la brujería, ¿o no? Y la lectura de manos, y la hechicería, ¿verdad? Y hay infidelidad, ¿y qué más? Y la droga, ¿verdad? Y la borrachera, todo se maneja. El ambiente así está. Pero ¿cómo tú vas a prosperar en ese ambiente? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿necesitamos experiencias con el Señor? Sí. ¿Necesitamos estar cerca del Señor? Sí. Hay cristianos, ya voy a acabar, que tienen vida, sí, tienen vida, pero no tienen poder. Son como un bebé, pero toda su vida son un bebé. Vivo, pero sin fuerzas. Porque su relación con Dios es distante y no sirven a Dios. Y como no sirven a Dios, no necesitan una investidura para nada, porque no hacen nada para el Señor. Si no tienen que, no dependen de Dios para nada, porque nunca se exponen. ¿Sí? No es temblar nada más, no es llorar, no es nada más hablar lenguas, que es válido, pero esto incluye también la autoridad del cristiano, cómo el Espíritu se manifiesta sobre él cuando éste habla, cuando éste predica. Entonces, ustedes pueden ser los discípulos de Juan 20
ya cristianos convertidos, salvos, se van al cielo. Si ahorita llega un meteorito, nos morimos todos, allá nos vemos, ¿verdad? Pero hay que buscar otra dimensión más profunda del Señor, que es la llenura del Espíritu Santo. Hay algo que desear de Dios. Ya no nada más, Señor, quiero conocer cómo platicas. O sea, quiero llegar a lo profundo contigo, ¿sí? Es algo como lo que usted puede ver en Cantar de los Cantares. No nada más quiero conocerte así, ¿verdad? Por de vista. Quiero llegar a lo más profundo contigo, Señor. Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar. Búscalo en tu hogar, búscalo en tu vida, búscalo también en la iglesia. Y no te olvides de preparar la madera para que el Espíritu Santo derrame su fuego. Amén. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Vamos a ponernos en pie para orar. Les agradezco.